Bueno, vamos a hacer un poquito de contexto qué pasó en este cuarto trimestre. Después vamos a algunos activos que fueron los que de alguna manera hicieron la diferencia. Repasamos el asset allocation, que como ya adelantó Michele, no va a cambiar, por lo menos para el próximo trimestre. Y vamos a los números luego. Dejé algunos slides de la presentación anterior, cosas que no han cambiado, que son de largo plazo. El problema de la deuda que hay a nivel internacional, pero sobre todo de Estados Unidos. Reconocer la importancia de China en términos de poder geopolítico y cómo midiendo la economía en términos equivalentes. Estamos hablando de una economía que es que no es, no es el mismo peso que tenía hace 30 años. Esta diapositiva la dejé, que simplemente esto se siguió acentuando este cuarto trimestre. Venimos con un dólar index 10% abajo en el año. Y de alguna manera que es el plan que hay a nivel de acuerdos de BRICS para lentamente ir debilitando, dejando al dólar como moneda de referencia. Esto lo vimos la vez pasada, es más de lo mismo, pero vamos directamente a lo que pasó en el Q4. ¿Qué pasó en el Q4? Estas son noticias de ayer. China apoyando a Venezuela en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, y lo mismo con Rusia. La situación en Europa, donde la derecha está tomando, el nacionalismo está tomando un poder importante, y el apoyo directamente, influencia directamente de Estados Unidos en Argentina. Directamente, Trump le dijo abiertamente a Milei que si perdía las elecciones le cortaba el apoyo. Y esa noticia que fue unos días antes de las elecciones, de alguna manera influyó en el mercado como para que Milei gane las elecciones. Y situación rara, ¿no? Dinamarca por primera vez ve a Estados Unidos como una amenaza. Son como de alguna manera señales de un nuevo orden mundial, que ya lo vamos a ver en un artículo que leí ayer sobre el nuevo orden o desorden mundial, ¿no? Al mismo tiempo, la competencia en esta tendencia entre Jeff Bezos y Elon Musk, y la competencia de haber la moda de irse al espacio porque ahí tiene energía infinita y tienen cooling asegurado. Se habla, vos recién decías, Miquel, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, si hace el IPO de SpaceX, pasa a ser, por diferencia, el primer trillonario. Por eso. Y este IPO se espera ahora, en el 2026. Y al mismo tiempo la situación con el mundo cripto y el mundo de energía, hay como una competencia a ver quién tiene la computadora cuántica, porque o sea, con la computadora cuántica de una manera la seguridad digital, no solamente de cripto, de Bitcoin, de todo lo que es sistema financiero, sistema de datos, todo pasa a ser totalmente vulnerable. Entonces una competencia de cobertura, ¿no? Y al mismo tiempo vulnerabilidad. Entonces, es un castillo de naipes que es como de alguna manera una tendencia muy a favor del mundo cripto y de lo digital, pero al mismo tiempo de mucha vulnerabilidad. Todas estas noticias son del último trimestre, ¿no? Bueno, lo que comentaba recién de Japón, la tasa se fue en poquito tiempo al 2%. En Estados Unidos sigue bajando la tasa, y al mismo tiempo la compra de bonos largos por parte de la Fed. Vanguard, que nunca quiso saber nada de Bitcoin, ya lanza su propio ETF de Bitcoins. El Bank of International Settlements alertando sobre la doble burbuja del oro y equity y la correlación que tiene. Y Tether, que son los que de alguna manera tienen la moneda cripto equivalente al dólar 1 a 1, comprando más oro que los bancos centrales. ¿Cómo se sigue acentuando la tendencia de oro y metales en el Q4? Estamos hablando que el fondo Júpiter Gold and Silver subió en el año 150-160%. El oro subió 60% en el año. La plata, desde la última vez que conversamos acá, subió 40%. Estados Unidos agregando el oro, la plata y el cobre a la lista de minerales críticos. Y Estados Unidos importa 2/3 de la plata.
siendo la plata y el cobre, eliminando al oro como de alguna manera los activos para trading, ¿no? China sigue comprando oro, ¿no? Y se habla de, si volvemos al patrón oro, yo esto se lo pregunté al de Jupiter Gold and Silver, al Ned Taylor Leyland, me dice, ya hay una vuelta a patrón oro, porque dice, todo el comercio entre los BRICS se hace en las monedas locales con reserva en oro. ¿Qué pasó en el Q4? Vemos el SPY, 2% arriba, bueno, el largo bajaron, Bitcoin ajustó, todo lo que vino, a ver, todo lo que el mundo cripto y Bitcoin ajustó en este Q4, y en el año viene un poquito debajo, sí, es verdad, pero igual es increíble la resistencia, ¿no? Oro, como decíamos, perdón, oro 13% en este trimestre y la plata de la última vez que nos juntamos acá, 40%. De Bitcoin para abajo en este último trimestre. La gran diferencia entre China y Estados Unidos básicamente es el corto plazo y largo plazo. Lo hablábamos la otra vez. Para China, a corto plazo son 50 años. Para Estados Unidos, a corto plazo son los revenues del tercer trimestre, de 3 meses. ¿No? Y esa es la gran diferencia. Y nosotros estamos en un horizonte de inversión de 3 años. Entonces estamos en el medio de lo que creemos saber y de lo que no sabemos. Y este caso de TikTok a mí me encantó porque de alguna manera es un claro ejemplo de lo que significa TikTok creado por chinos. La diferencia de TikTok entre Estados Unidos y China, en Estados Unidos tienen el scrolling infinito, ¿no? Y pueden ver cualquier cosa. En China está totalmente dirigido, pueden ver cosas totalmente educativas y no tiene scrolling infinito. ¿No? Australia acaba de prohibir las redes sociales en niños y adolescentes. Y eso es parte de las guerras que no se hablan, es una guerra psicológica, ¿no? Acá vamos, bueno, todo lo que es el Sun Tzu, que es lo que aplica China, de vencer sin combatir, o la mejor victoria es la que no requiere batalla. Básicamente ve a Estados Unidos debilitarse con el tiempo. ¿Ah? Y esa es la estrategia de largo plazo, y eso es lo que termina sucediendo, que termina siendo un inversor estratégico y cambia lo que es la asignación de capital, lo que es inversiones defensivas, activos reales, todo lo que es recursos escasos, infraestructura, agua, energía, es lo que de alguna manera termina siendo favorecido en el largo plazo. Esto podemos hacer una charla de una hora con respecto a esto, que la guerra monetaria silenciosa que hay, la guerra tecnológica invisible. La crisis actual no es económica, es una crisis de desempoderamiento, por esto de largo plazo. Entonces, es más fácil sí, invertir a largo plazo con estos fundamentos. Lo que pasa en el corto plazo, lo que estamos viendo, yo le pedí a la inteligencia artificial que me dibuje la situación actual como si fuese una familia en el mundo, ¿no? Entonces, lo que me dibujó fue una familia disfuncional, donde el centro del eje lo tiene Estados Unidos, siendo un adolescente rebelde y medio descontrolado. China teniendo todo el tiempo del mundo y viendo a Estados Unidos como forma media desesperanzada. Y el resto del mundo, ahí cada uno como bien, bien disfuncional, ¿no? Y con esta situación, ¿no? O sea, la única, de alguna manera como esperanza desde el punto de vista como de vida, si se quiere ver, es de alguna manera, bueno, Latinoamérica, una pelota de fútbol, y al mismo tiempo que una niña que puede ser africana, ¿no? Viendo el celular, ¿no? Entonces, donde va la conciencia, va la energía, y ahí, este es el artículo que le comentaba antes de Washington Post, donde esto de ayer, bueno, esto lo hice ayer, así que bienvenido al nuevo desorden mundial. Entonces, creo que es importante, bueno, es saber dónde estamos parados, qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Si sabemos lo que no sabemos, ¿cómo nos podemos parar, no? Sabemos que no sabemos lo que va a suceder en muy corto plazo, eso está claro, ¿tá? Si supiéramos que lo que va a suceder acá 3 meses, podríamos hacer alguna estrategia de trading y no lo que queremos para esta estrategia. Sabemos que una buena diversificación mejora la relación retorno-riesgo y máximas caídas. Sabemos que rebalanceo periódico agrega valor. Sabemos que van a haber cambios, no sabemos cuándo ni con qué velocidad. No sabemos con exactitud cuáles van a ser esos cambios. Y sabemos también que la relación riesgo-rendimiento cambia para distintos niveles de riesgo. O sea, no es lo mismo un ratio de Sharpe para
riesgos bajos que para riesgos altos. Obviamente, por ejemplo, el SPY tiene un retorno histórico casi 10 anual, con un desvío entre el 16 y 17% anual. El oro tiene un retorno histórico del 8% anual, con un desvío del 18% anual histórico. ¿Ah? Pero sabemos que si combinamos en un portafolio teórico de 50-50, podemos ir en medio, por ejemplo, pongámosle un 9% anual, con un retorno, con un desvío del 11% anual. ¿Por qué? ¿Por qué baja el desvío? Porque la correlación entre el oro y el SPY es 0, 0.02. Entonces, eso sí lo sabemos y sabemos que la relación riesgo-retorno eh, va cambiando para estos distintos niveles de riesgo. Sabemos en parte cuáles son los equilibrios globales que siempre les hablamos, no sabemos cómo el mercado lo va a resolver y que el horizonte de inversión de esta estrategia de 3 años está entre medio de lo que no sabemos y lo que queremos saber, ¿no? Eso es lo difícil, lo más difícil de una manera, ¿no? Porque si apuntáramos a largo plazo, quizás podríamos estar invertidos en activos más de riesgo y medirlo como una manera, bueno, plantar una semilla y esperar que venga el limón en el largo plazo, ¿no? Aguantando las vicisitudes en el medio. Acá, esto es lo que decía, para un horizonte de inversión de largo plazo es más fácil invertir apoyándose en el saber, en la convicción, en la estadística pasada y en el tiempo para cosechar los sembrados. Y sabemos que si tenemos convicción en algo, se va a reflejar en un porcentaje menor de esta estrategia. O sea, si tenemos convicción en oro, plata, lo que sea, le vamos, por ejemplo, tenemos un 7% de oro, plata y mineras, ¿no? Para tener una idea, ya de adelanto, venimos 14.8% anual en el año con un riesgo de 4.4%. O sea, la relación riesgo-retorno es muy buena, es para festejar. Al mismo tiempo, un dólar aflojándose un 10% anual contra las principales monedas, y al mismo tiempo sabemos que del total de portafolio, el 7% entre oro, plata y mineras. Sabemos que las mineras subieron 150-160%, el oro y plata subió 60-70%. En el medio podemos estar hablando de un 100%. Ese 100% de suba, si tenemos un 7%, nos explicó un 7% de rendimiento. Nos explicó la mitad del rendimiento, nos explicó la exposición al oro y plata y mineras. La mitad del rendimiento del año, ¿no? Es fuerte esto, ¿no? Sabiendo que era una inversión defensiva, sabiendo que no se iba a cero, como puede pasar con cripto, que tenemos el 1%, ¿no? Entonces es fuerte esto, ¿no? Entonces sabemos que si tenemos convicción en algo, se va a reflejar en porcentajes menores de esta estrategia. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos 50% sin renta fija, pero la renta fija, que ni siquiera cubre lo que cae el dólar, es el buffer para un 2008, o es el buffer para un marzo 2020, o es el buffer para un 2022. Esa es la realidad. Es lo que en las situaciones de pánico total, el dólar en el pasado por lo menos fue refugio. La gran pregunta es si va a seguir siendo refugio en el futuro. Esto lo vimos el trimestre pasado y el anterior. Las reservas de China, como cada vez tiene menos treasury y más oro, y la importancia de la reserva de China frente a otras reservas en el mundo. Esta gráfica le encanta al Ned Taylor, mide todas las monedas en oro, y él dice, bueno, el oro es el nuevo activo libre de riesgo. Ahí tuvimos una discusión, un intercambio, porque bueno, el oro tiene su desvío, entonces yo le decía, bueno, perfecto, si en ese sentido agregar otros activos de rendimiento, que en el largo plazo también tienen su rendimiento, te van a defender, y si los mezclas, vas a tener menor riesgo. El S&P. Por ejemplo, el S&P, fue lo que le dije. Mezclar los 50-50 con el S&P y vas a tener un rendimiento similar y menor riesgo. Bueno, ¿a qué precio colocará su deuda en Estados Unidos? Vemos que en el año 80 estuvo al 14%. Japón, bueno, esto es una buena pregunta que tenía para hacerte, después te la hago, Miquel, si querés. ¿Qué puede pasar con esto, no? Siendo Japón, el Banco Central de Japón, el principal accionista del mercado japonés, con esta nueva tasa de interés al 2%, alguna afectación va a tener sobre las posiciones del mercado accionario japonés, ¿no? Estos son los rendimientos del año, vemos el oro casi el 60%, y lo que es bonos ni siquiera llegando a lo que perdió el dólar frente a las principales monedas, ¿no?
Invertir en bonos cortos, investment grade, ofrece seguridad, punto suspensivo de perder poder adquisitivo. Acá le agrego de perder poder adquisitivo y el seguro ante un escenario de pánico. Oro, plata, cripto y energía. Esto ya lo hablamos. Como viene el año, 64% del oro, 120% de la plata. Minera 143 PDX y SLB 120. La verdad es que el cero fue arriba de 150, así que le fue mejor que los ETFs. Bitcoin, como viene el año, 10%, 9% abajo. Ethereum y Ripple entre 16 y 20. Este ratio oro-plata que conversamos la vez pasada, el trimestre anterior estaba 89-1, ahora está casi 70-1, 68-1. Es tremendo. Acá dos acotaciones, más allá de lo que hablamos la otra vez. El uso industrial de la plata, que es 60%, por ejemplo, una computadora, si cuesta, no sé, $1000 y el costo son $500, de plata tiene $1. Un celular tiene menos de $1 también de plata. Los paneles solares, el costo del panel solar tiene un 10%, es donde más se requiere. O sea, no van a dejar de comprar plata porque está un poquito más cara. No, para nada. Lo van a seguir usando y esa plata es una pasta que no se recicla. Entonces, la plata es el mejor conductor que hay, mejor que el oro. ¿No? Lo que pasa es que se corrode. Es verdad también que la plata es 100 veces más cara que el cobre. La nueva competencia por la energía, el que tenga energía es el que más manda. Vamos, bueno, esto es real, ¿no? O sea, cuáles van a ser los nuevos asset clases y no sabemos. ¿Ah? La gran diferencia con un portafolio clásico balanceado 60-40 fue en la parte de alternativos. Ahora vamos a ver, seguimos 50% de renta fija, 25% de equity, 25% de alternativos líquidos. Esto ya lo vimos, la importancia de la descorrelación. Lo que buscamos son activos descorrelacionados. En este ejemplo, que es un espejo inverso, se puede ver como sin desmedro de rendimiento baja muchísimo el riesgo. Fue el ejemplo que puse con el oro y el SPY. ¿Ah? No tienen por qué ser correlaciones negativas, con correlación cero ya agrega valor. ¿Ah? Y cómo por la diversificación el ratio de Sharpe puede mejorar. Esto es lo más importante, seguir buscando descorrelación entre las estrategias que vamos incorporando. Esto ya lo vimos el trimestre pasado, que es cómo a nivel global se usan cada vez más alternativos y commodities. El 2025 8%, nosotros hace años que aplicamos el 25%. ¿Y cuáles van a ser los nuevos activos? No sabemos, hay un gran corrimiento de activos digitales, activos privados, ahí tengo mi comentario aparte, donde puedo ver hay que ser muy cauteloso en cuáles activos privados. Y acá, bueno, el famoso dicho de la abuela nos recomendaba poner los huevos en distintas canastas, pero no son solamente distintas canastas, sino en qué se apoyan esas canastas, ¿no? Acá vemos el banco de madera, está a punto de caer y los huevos se van a romper. Entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas plataformas, las nuevas bases? Y no sabemos. Hay que estar muy atento, pero seguramente si hay un cambio de paradigma, o voy a hablar de activos digitales o de cripto, vamos hablando tranquilamente, porque lo vemos en Bloomberg todo el tiempo. Hace 5 años decían que estaba loco. O cualquiera decía que estaba loco. Entonces no sabemos cómo va a ser 5 años. Entonces, la importancia de abrirse a lo nuevo con la experiencia, ¿no? Vamos a los números directamente. Este ETF yo lo uso bastante, que es simplemente refleja la tasa libre de riesgo. 4% en el año. Bonos largos, par. Obviamente, acá le falta agregar el dividendo, pero no hay mucho rendimiento ahí. SPY, quédense con este número, 16% en el año, con esta caída del 19%. Y venimos 14.78 en el año con esta suavidad de una manera y esta caída que fue el primer semana de abril del 5%. Hace unos días vimos cómo se generó ese rendimiento
y habíamos llegado al 30-30-30, ¿tá? Había un pequeño error en ese cálculo, está Leo ahí en el Zoom, estuvimos investigando, nos daba el 8% de rendimiento de la renta fija en el año, era el 6,8, un poquito menos, ¿tá? Pero más a nuestro favor o más llamativo el dato, ¿no? Cómo teniendo el 50% en renta fija generó una contribución del 23% a este 14,8, ¿no? La parte de equity generó el 40% y la parte de alternativos líquidos generó el 36% con el 25% cada uno, ¿no? Pero lo más interesante no solamente lo que generó en rendimiento, sino la contribución a un menor riesgo, ¿no? La caída de ese 5% fue la de fin de marzo, principio de abril. Riesgo medido por el desvío estándar 4,4 y el rendimiento 14,8. Vamos a ver cómo termina estos últimos días del año. Histórico venimos 5,10 de 2016. Toda esta información se la voy a mandar en otro informecito más numérico. Como venimos comparado con el benchmark, agregamos valor. O sea, ya estar en el benchmark agrega valor porque ese benchmark tiene 25% de alternativo líquido, ¿no? Y el hecho de, comparado, ¿no? Lo que es manejo activo, seleccionar un fondo para la estrategia que queremos, comparado con un manejo pasivo, cómo se logra valor. Salvo en renta fija, que ni siquiera emparda el dólar. Acá, por ejemplo, lo más comparable es el 6,9 contra el 5,3 del dólar hedge de un fondo bueno, que usamos como el benchmark. Contra bonos largos, un poquito arriba. Bueno, esta es, como te diría, es el colchón, ¿no? El equity, 24,4% contra un SPY 16-17% y MSCI similar. ¿Ah? Esto es puro alfa, activo contra pasivo. Y en alternativos líquidos, claro, la realidad es que la gran diferencia de alternativos líquidos se dio con este fondo, ¿no? Y con lo que es oro. La frontera de eficiencia acá era lo que hablaba como la relación riesgo-retorno. Esto es simulación Monte Carlo, son datos históricos, pero como la relación riesgo-retorno va cambiando a medida que sube el nivel de rendimiento de riesgo, ¿no? Y acá me tomé el atrevimiento de calcular cómo nos hubiese ido con un tercio en renta fija, un tercio en equities, un tercio en alternativos líquidos. Este año hubiese tenido rendimiento del 18 con un riesgo del 6 y una caída del 6,5, ¿no? Desde Since Inception de 2016, un rendimiento 7,2 y un riesgo de 8 y una máxima caída de 21, esto del año 2022. Obviamente esto es un portafolio moderado, ¿no? Un portafolio, lo que pasa es que le llamamos moderado al nuestro con un desvío menor por nuestro perfil. Nuestro perfil, tenemos muchos inversores que vienen de bancarizado, simplemente en plazo fijo o de tener cash. Entonces, preferimos llamarlo moderado a un portafolio que cualquier europeo o gringo lo vería como conservador. La buena relación riesgo-retorno viene dada por el rendimiento endógeno de cada clase de activos, la descorrelación entre ellos, que lo que vimos antes, como mejora la ratio de Sharpe por la diversificación. El asset allocation adecuado para el nivel de riesgo, buscar la frontera de eficiencia, o sea, el asset allocation es de 50-25-25 para el nivel de riesgo que buscamos. De alguna manera, el nivel de riesgo, buscamos un nivel de riesgo del 5 o 6% y el rendimiento pasa a ser una consecuencia. Y la selección best in class de cada fondo en su estrategia. Si elegimos un fondo, por ejemplo, tener 7,5%, un fondo de bonos cortos, mercados emergentes, elegimos el mejor fondo en términos de Sharpe y otras métricas más para esa subestrategia. Lo que da es, comparado con fondos con riesgos similares, Franklin Next Step, este BlackRock, que es un ETF, y otro fondo de Investec, da que es la gráfica azul, es la nuestra. El único que se asemeja un poquito es el ETF de BlackRock, que en realidad es una engañapichanga porque este ETF paga un 3% de dividendos, ¿no? De los cuales está en withholding tax de 30%. O sea, a este retorno, que es un 5 anual, hay que restarle el 1% de withholding tax. Ahí tenemos el ratio de Sharpe, el nuestro comparado con nosotros,
lo va mejor y básicamente es, bueno, por todo lo explicado anteriormente. Esto me encanta medirlo no solamente en dólares, sino en dólar index, que el inversor que entiende esto va a estar más tranquilo, sobre todo en un año 2022, que nuestra estrategia estuvo 12% abajo, el dólar sí va a estar 20% arriba. Entonces el que entiende esto va a estar un poquito más tranquilo y puede medir, de hecho, no solamente el rendimiento, sino el riesgo también en esta canasta de monedas. Caída similar, la de este año con la de marzo 2020, sobre todo la gráfica celeste, que la gráfica celeste es la del portafolio medido o ajustado del dólar index, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Que bueno, que en marzo, abril de este año hubo una caída, esa caída de mercado que vimos, 19% del SPY y el dólar. Es verdad que el dólar no fue el flight to quality, ¿tá? Tampoco fue una situación de hiperpánico como marzo 2020 o 2008. Acá vemos la caída del dólar 10% abajo. Ajustes a la estrategia del cuarto trimestre de 2025. Ya vimos que vamos a rebalancear. Vamos a rotar, no vamos a rotar. Y me pareció divertido esta foto. Una gran pregunta. ¿Cuadro que gana no se toca? Argentina en el 2022 salió campeón del mundo, como muchos saben. Se caracterizó fue el equipo que más rotó el cuadro en la historia de los mundiales. ¿Ah? Los únicos que se mantuvieron titulares fueron Dibu y Messi. Entonces significa que vamos a rotar, vamos a rotar. Y bueno, esto fue siempre partido a partido. ¿Tá? Bueno, partido a partido con una estrategia, ¿no? Inclusive fue cambiando siempre la estrategia. Entonces, hay cosas que probablemente no vayamos a cambiar. O sea, hay cosas que vamos a tener activos que nos gustan, con la convicción que nos gustan, pero en un porcentaje menor. Vamos a tener activos defensivos y hay cosas como la descorrelación o el rebalanceo que no van a cambiar. Como decimos, el rebalanceo puede estar siempre la oportunidad de hacer 3, 4 o 5 cambios, lo vamos a hacer. Entonces, en conclusión, estar atentos a nuevas canastas, a nuevos de clase y nuevas bases, cambio de paradigma. Foco en el mediano plazo, 3 años, pero observando el presente y sabiendo que podemos cambiar en cualquier momento, ¿no? Rebalanceo periódico da resultado. Buscar protección, cosa que el rendimiento sea consecuencia, y tomar en cuenta la regla con la cual medimos, insistir con el dólar index. Felices fiestas. Esto obviamente le pedí a la inteligencia artificial que me haga estas fotitos, así que me pareció divertida. Esto, ¿no? Tomando en cuenta cómo con un porcentaje chiquitito y pensando en algo defensivo, cómo fue lo que hizo la diferencia, ¿no?